Buenas tardes, el día de hoy vamos a continuar con las clases del curso para el examen de admisión. Vamos a seguir desde donde lo dejamos la clase pasada, que fue en la clase número 1. Estábamos viendo este ejemplo, ya lo habíamos revisado, habíamos dicho cuál era la respuesta correcta, que era la opción B. Y vamos a seguir, vamos a ver varios ejemplos. Y ustedes van a ir teniendo tiempo para resolver cada uno, van a escribir cuál creen que es la respuesta correcta y yo después les voy a mostrar cuál es el método que yo utilizaría para resolverlo. Si ustedes tienen alguna duda adicional, nada más me la dicen con respecto al método de resolución o con alguna pregunta que ya hayamos visto. Entonces, vamos a continuar. Pregunta número 6 dice: el decaimiento del paisaje en la narrativa hispanoamericana contemporánea se explica por la presentación del personaje. Ahora es el tema sobre el ser humano el que domina la literatura. ¿Cómo se presenta en el contexto de la literatura hispanoamericana contemporánea el paisaje en relación con el ser humano? Entonces, tenemos que hallar cuál de todas esas opciones es la que se relaciona mejor con lo que le ha ocurrido al paisaje a causa del ser humano. Tenemos que ver si el paisaje ha sido desplazado, transformado, sobrevalorado, si ha desaparecido o si ha cobrado más importancia de la necesaria. Entonces, les voy a dar 2 o 3 minutos para que ustedes escriban, piensen y digan cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita revisamos cuál es esa respuesta. Ok, revisemos. Revisemos las opciones, ¿verdad? Veamos que nos dicen que el decaimiento del paisaje en la narrativa hispanoamericana contemporánea se explica por la presentación del personaje. Ahora es el tema sobre el ser humano el que domina la literatura. Entonces, como nos dicen que ahora es el tema sobre el ser humano el que domina la literatura, y nos dicen que el paisaje ha decaído, lo que tenemos que entender es que ahora el tema sobre el ser humano ocupa el lugar que antes ocupaba el paisaje. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el paisaje? Si el paisaje antes estaba en un lugar y ahora es el ser humano el que ocupa ese lugar, significa que el paisaje ha sido desplazado. Veamos que el paisaje ha decaído, pero en ningún momento el texto nos dice que ha desaparecido. O sea, sigue estando ahí, pero ya no tiene tanta importancia como la que tuvo antes. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción A. Luego nos hablan de que el paisaje ha sido transformado. Nunca nos dicen que el paisaje haya cambiado, solamente nos dicen que ha decaído debido a la aparición del personaje. Tampoco se menciona que esté sobrevalorado y tampoco que ha cobrado más importancia de la necesaria. Entonces, como la única opción que tiene sentido es la opción A y ya acabamos de descartar las otras 4 opciones, la opción A es la respuesta correcta.
Entonces, yo aquí les explico por qué esa es la respuesta correcta. No se habla de una transformación del paisaje, tampoco que se haya sobrevalorado o que haya desaparecido, ni se afirma que tenga una importancia mayor a la necesaria. Como el ser humano ahora es el tema que domina la literatura, el paisaje ha sido desplazado. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, el gran aumento de la producción en los últimos años ha transformado los países industrializados, por tanto, muchas personas pueden comprar cada vez más cosas y con más variedad de artículos. ¿Cómo se definen los países industrializados? Y tenemos todas las opciones, como regiones de fuerte industrialización, mercados de tecnología, territorios de alto consumo, sociedades prósperas o culturas de moda. Entonces, otra vez 3 minutos para que ustedes piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita lo revisamos. Y revisemos ahora. Nos dicen que el gran aumento de la producción en los últimos años ha transformado a los países industrializados, por tanto, muchas personas pueden comprar cada vez más cosas y con más variedad de artículos. ¿Cómo se definen los países industrializados? Entonces, veamos las opciones. La B nos dice que son mercados de tecnología. Veamos que en ninguna parte se nos menciona que lo que hay ahí es específicamente tecnología, ¿verdad? Nos hablan de varios artículos, pero esos artículos puede que no sean necesariamente tecnología. No podemos asumir que esa sea la respuesta correcta. Nos hablan en la C de territorios de alto consumo. Nos dicen que las personas pueden comprar cada vez más cosas, pero no nos dicen que las personas están comprando cada vez más cosas, ¿verdad? Una cosa es que ellas puedan comprar más cosas y otra muy diferente, que compren más cosas necesariamente. Entonces descartamos la opción C. La opción D habla de sociedades prósperas. Aquí no nos dicen cómo viven esas personas. Puede ser que esas personas estén viviendo mal o estén viviendo bien. No podemos asumir ninguna de las dos. Si el texto no lo dice, nosotros no podemos asumirlo. Entonces, como en ninguna parte el texto dice directamente que esas personas estén viviendo bien, no podemos decir que sean sociedades prósperas. Y por último, nos hablan de culturas de moda. No hay nada que nos indique que las personas utilizan objetos que estén a la moda en ese lugar. Por lo tanto, si descartamos todos los artículos, nos queda que la única opción posible es
la, la opción A, que son regiones de fuerte industrialización, ya que tienen una gran variedad de artículos y cada vez tienen más cosas a su disposición, entonces están a la vanguardia en lo que es la industrialización. Por lo tanto, la opción A es la respuesta correcta. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que dice: cierto juez tiende a descalificar la obra de diversos historiadores, en particular la de P, Q y R. Al historiador P lo etiqueta como tradicional pese a la ruptura que supusieron sus trabajos sobre la historia electoral de un país. Al historiador Q lo cuestiona mediante la estrategia de generalizar sus conclusiones a toda la sociedad, a pesar de que el historiador Q la circunscribe a la vida política. El historiador R lo responsabiliza por inspirar interpretaciones de los grupos subalternos, como robots, planteamiento que no tiene la menor base en la evidencia posible. Se concluye entonces que, y tenemos todas las opciones, tenemos que buscar cuál de todas estas es la única que se puede concluir a partir del texto. Es decir, hay 4 que ustedes tienen que decir que son falsas y una que es la verdadera. Entonces, otra vez, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita la vamos a revisar.
Entonces vamos viendo cada una de las opciones que tenemos. La primera dice que R supuso una ruptura por su tradicionalismo. Veamos que al historiador R lo responsabiliza por inspirar interpretaciones de los grupos subalternos como robots, planteamiento que no tiene la menor base en evidencia disponible. Entonces aquí no nos habla del tradicionalismo, entonces la descartamos. Después nos dicen que las tres obras se relacionan con la política, sociedad y cultura, pero no hay uno que nos digan que hable directamente solo de cultura, entonces lo descartamos. La C dice que no existe ninguna evidencia que respalde las interpretaciones del historiador P. Vemos que el historiador P lo etiqueta como tradicional pese a la ruptura que supusieron sus trabajos sobre la historia electoral de un país. Ven, no nos habla de que no haya evidencia que respalde las interpretaciones que él hace. Entonces descartamos la opción C. La D dice que Q solo plantea ideas que se refieren a la política. Y vemos que Q dice que todo lo circunscribe a la vida política. Entonces, las ideas que él hace solamente las plantea hacia la política. Entonces, esa tiene sentido, esa es la respuesta correcta. Y la opción E dice, el juez desmiente las afirmaciones de los historiadores y en ninguna parte se habla de que los desmienta a todos. Entonces, descartamos esa opción. Y aquí tenemos todas las respuestas para que ustedes las revisen. Recuerden, ¿verdad? Que eso está en el documento de la clase 1 para que lo vayan revisando. Ahora vamos a revisar la clase 2. Vamos a ir viendo otra vez, ¿verdad? Pregunta por pregunta. Para, para que ustedes tengan tiempo, escriben cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita la revisamos. La primera dice, la ciencia ficción ha sido uno de los géneros más debatidos, pues para muchos su criterio sobre la realidad no está de acuerdo con el mundo en el que vivimos, el cual otorga una enorme importancia a la ciencia y a la tecnología, pero esto no implica necesariamente que cada ámbito de la vida se comprenda como mecanizado. Entonces, ustedes tienen que releer ese texto y hallar por qué es problemático el concepto de ciencia ficción y ver cuál de todas esas respuestas es correcta. Entonces, igualmente como con las anteriores, les voy a dar 3 minutos para que ustedes piensen, escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita yo lo reviso y explico cuál es la respuesta a esta pregunta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Vean que el problema que tiene, de acuerdo con el texto, no es que trate mundos irreales, sino que lo que presenta no está de acuerdo del todo a los paradigmas que se utilizan en la actualidad. Entonces, la respuesta puede ser la E, ¿verdad? Porque desvirtúa la perspectiva que se tiene de la realidad. Notemos que las otras carecen de sentido, porque vean que la B dice que la ciencia ficción permite entender la realidad, y eso no es lo que nos dice, porque nos dicen que la ciencia ficción, su criterio de la realidad no está de acuerdo al mundo en que vivimos, entonces no tiene sentido pensar que la ciencia ficción permite entender la realidad si la manera en que se representa no se adecua a lo que nosotros vivimos día a día. Entonces, descartamos la opción B. La opción C es lo mismo, ¿verdad? Dice que tiene un criterio muy racional, pero más bien son mundos irracionales. Y después, la otra dice que habla sobre espacios automatizados. Y al final del texto dice que esto no implica necesariamente que cada ámbito de la vida se comprenda como mecanizado. Entonces, no podemos decir que solamente hable de espacios mecanizados cuando aquí nos está diciendo que no necesariamente todos los ámbitos se comprenden de esa forma. Entonces, por ese motivo también se descarta la opción D. Ya descartamos cuatro opciones y dijimos que hay una que tiene algo de sentido. Entonces, esa tiene que ser la respuesta correcta. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la opción E. Vamos ahora con la siguiente. Esta pregunta dice, los hebreos intentaron encontrar la belleza por medio del arte, buscando la proporción y la medida justa, pues estas propiedades implican el equilibrio. Así construyeron templos como el Partenón para agradar a los dioses que se edificaron por orden de Pericles. Un teatro, un hipódromo y un estadio podrían ser otras obras construidas por los arquitectos hebreos. Se concluye y tenemos todas las opciones. Traten de buscar únicamente algo que ustedes puedan concluir el texto. Si hay algo que no esté en el texto, esa no es la respuesta correcta. Entonces, a partir de eso, 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, veamos, ¿verdad? Nos dicen que los hebreos intentaron encontrar la belleza por medio del arte, buscando la proporción y la medida justa, pues estas propiedades implican el equilibrio. Así construyeron templos como el Partenón para agradar a los dioses que se edificaron por orden de Pericles. Un teatro, un hipódromo y un estadio podrían ser otras obras construidas por los arquitectos hebreos. Entonces se concluye, nos dicen en la opción A que los arquitectos eran principalmente de Israel. Vemos que aquí en ninguna parte se dice de dónde eran la mayoría. Entonces, como en ninguna parte se habla del lugar de donde provenían la mayoría de ellos, no podemos decir que los arquitectos eran principalmente de Israel. Entonces, por eso la opción A es incorrecta. La opción E dice, los teatros, hipódromos y estadios se construyeron luego de los templos. En ninguna parte se habla de cuál fue primero que la otra. Nada más nos dicen que teatro, hipódromo y estadio son obras construidas por los arquitectos hebreos, pero no se menciona el lugar temporal que ocupan, no se dice si fueron antes o después de los templos. Entonces, como eso no se menciona, no podemos decir que esta opción sea la opción correcta. Veamos ahora la opción D. Dice, el Partenón es el templo más conocido de cuantos construyeron los hebreos. Entonces, aquí nos dicen que construyeron templos como el Partenón para agradar a los dioses que se edificaron por orden de Pericles, pero no nos dicen que ese sea el más conocido. Entonces, como no se dice que ese es el más conocido, no podemos decir que la opción D sea la correcta. La C dice, la proporción y la medida justa eran la única forma de encontrar belleza. Vemos que nos dicen, los hebreos intentaron encontrar la belleza por medio del arte, buscando la proporción y la medida justa, pues esas propiedades implican el equilibrio. Entonces, nos están diciendo que ellos intentaron buscar la belleza por medio del arte, buscando la proporción y la medida justa, pues esas propiedades implican el equilibrio. Pero nos dicen por medio del arte, el arte es algo más amplio, no quiere decir que solamente la proporción y la medida justa, eso es algo que nosotros podríamos suponer. Entonces, esa no puede ser la respuesta correcta. Entonces, como ya descartamos cuatro opciones, la única que nos queda es la opción B, que nos dicen que la construcción de edificaciones era una forma de buscar la belleza. Y veamos todo el texto, nos dice, los hebreos intentaron encontrar la belleza por medio del arte, buscando la proporción y la medida justa, pues esas propiedades implican el equilibrio. Así construyeron templos como el Partenón para agradar a los dioses que se edificaron por orden de Pericles. Entonces, nos dicen que un ejemplo que usaron los hebreos para encontrar la belleza fue construir templos como el Partenón. Entonces, la construcción de edificaciones era una forma de buscar la belleza, porque le están dando como un ejemplo de lo que nos está diciendo todo el texto. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta es la opción B. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que dice, según algunos geógrafos, 350 millones de años antes de la era contemporánea, había un solo bloque continental y estaba rodeado por un gran océano. Esta masa de tierra se dividió en dos bloques que luego se fragmentaron aún más. Estas afirmaciones son claras si se analiza la forma de los continentes actuales. Por ejemplo, las líneas terrestres a ambos lados del océano Atlántico coinciden como piezas de un mismo rompecabezas. Entonces, se resume que, con certeza, esto es una teoría, una descripción, información incompleta, una hipótesis incorrecta o una información difícil de corroborar. Tienen que hallar cuál de todas estas se asimila con todo lo que yo acabo de leer. Entonces, van a tener 3 minutos para pensar y escribir cuál creen que es la respuesta correcta.
Veamos. Nos dicen que según algunos geógrafos, todo esto es lo que pasó. Entonces, veamos que nos están diciendo que es según algunos geógrafos. No nos están diciendo que esto es necesariamente lo que pasó. Entonces, como no es necesariamente lo que pasó, no puede ser una descripción y tampoco información completa, porque no nos dice que sea información completa, nos dicen que esto es lo que algunos geógrafos piensan a partir de lo que han visto. No se nos dice que sea una hipótesis incorrecta. En ninguna parte del texto dice que esto es incorrecto, nada más lo pone. Entonces, como no se afirma que sea incorrecto, no podemos decir que la opción correcta sea la D. Y la E dice que es información difícil de corroborar. En ninguna parte el texto menciona explícita o implícitamente que esa información sea difícil de corroborar. Entonces, como el texto no nos indica en ninguna parte que esta información sea difícil de corroborar, ya descartamos 4 opciones. Entonces, la única que nos queda es la A, que dice que es una teoría sobre cómo se formaron los continentes. Vemos que nos está hablando acerca de cómo se formaron los continentes, y esto es lo que piensan algunos geógrafos. Entonces, como es lo que piensan algunos geógrafos, podemos decir que es una teoría. Y sí, es una teoría sobre cómo se formaron los continentes. La opción A es la respuesta correcta. El texto dice, según algunos geógrafos, entonces es una teoría o hipótesis, tiene que ser la A o la D. Nada nos dice que sea correcta o incorrecta. Descartamos la opción D y nos queda nada más la respuesta, que es la A. Vayamos ahora con la pregunta número 4. Dice, un organismo acuático pequeño es afectado en grado considerable por corrientes de agua, mientras que animales más grandes logran evitar su arrastre mediante la coordinación de sus movimientos. ¿Qué se puede concluir del texto? Y tenemos las 5 opciones. Piensen cuál es la única que calza completamente con lo que nos dice el texto. Y en 3 minutos vamos a estar revisando. Y vamos revisando. Nos dice, un organismo acuático pequeño es afectado en grado considerable por corrientes de agua, mientras que animales más grandes logran evitar su arrastre mediante la coordinación de sus movimientos. Se concluye, la opción A dice que las corrientes marinas son dañinas. En ninguna parte se habla de que sean dañinas siempre. Entonces, si no, el texto no nos indica que sean dañinas siempre,
No podemos decir que las corrientes marinas sean dañinas, sino que a algunos animales los afecta más que a otros. La D dice que la adaptación al medio acuático es difícil. No podemos concluir eso porque no nos dicen cómo se adaptan los organismos al medio acuático. La opción C dice que el tamaño de la especie es determinante. El tamaño es importante para sobrevivir mejor. Aquí se me fue escribir mal esa palabra, perdón. Entonces, el texto dice que es más fácil vivir si un organismo es grande porque le va a afectar menos lo que son las corrientes de agua, mientras que animales más pequeños son los que se ven más afectados. Entonces, el tamaño es determinante para saber si una especie va a tener más facilidad para sobrevivir o no. Entonces, la opción C es la correcta. La D nos dice que el mar es dominado por los grandes animales. En ninguna parte se habla de cuáles son las especies que dominan el mar. Entonces, como no nos hablan en ningún sentido de cuáles especies son las que dominan en el mar, no podemos decir que la opción D sea la correcta. Y la última nos dicen que en el agua no sobreviven los cuerpos pequeños. ¿Qué significa decir que no sobreviven? Decir que todos los cuerpos pequeños en el agua se terminan muriendo. Y vemos que aquí nos dice que el organismo acuático pequeño es afectado en grado considerable por corrientes de agua, pero eso no significa que no sobrevivan. O sea, les afecta, pero esto no quiere decir que ellos no sobrevivan. No nos dice si sobreviven o no sobreviven. Puede que sí, puede que no, puede que la mayoría se muere, puede que haya algunos que quedan vivos. No sabemos. Como el texto no nos lo está indicando, no podemos decir que los cuerpos pequeños no sobrevivan dentro del agua. Entonces, la opción E no es correcta por ese motivo. Entonces, la única que nos queda es la C, y la C es la respuesta correcta. Vamos ahora con la pregunta número 5, que dice, los líquenes son organismos extraños constituidos por algas y hongos. Son realmente seres dobles pero independientes. Sus componentes están juntos y representan el caso más hermoso de asociación que se conoce. ¿Cómo se define el modo de existencia de los líquenes? Y tenemos las 5 opciones. Traten de buscar una palabra que encierre las características que dice el texto con respecto a los líquenes. Y ahorita revisamos. 3 minutos a partir de ya. Y vamos viendo cada opción, ¿verdad? La primera nos dice que la relación entre ellos
es semejanza. No nos dice que sean organismos iguales o parecidos. Entonces, como no nos dicen que sean iguales o parecidos, no podemos decir que la relación entre ellos o el modo de existencia sea de semejanza. Vamos a la segunda que dice duplicidad. Duplicidad es sinónimo de hipocresía, que no se adecua a lo que dice el texto. La C dice bifurcación. Bifurcar es dividir y ambos organismos permanecen juntos. Entonces esa opción la descartamos. La D nos dice convivencia y se habla de que son seres asociados. Entonces significa que conviven, ¿verdad? Porque si usted está asociado con una persona es porque convive con esa persona. Entonces la opción D es la correcta. Y la E es subordinación. Subordinar es que uno controla al otro. Y no nos dicen que un organismo esté controlando al otro. Y como no nos dicen eso, entonces la relación que existe entre ellos no lo podemos describir como una subordinación. Entonces la única que nos queda es la D. La D es la respuesta correcta. Esa otra pregunta ya la hemos visto al principio, ¿verdad? Que habíamos dicho que la respuesta era que el paisaje ha sido desplazado. Entonces no la vamos a ver. Y vamos con la siguiente. Nos dice, se puede describir una comunidad vegetal mediante un inventario de las especies que las componen, en el que figure una estimación de su respectiva abundancia. ¿Cómo se describe una comunidad vegetal a partir de eso? Entonces tenemos las opciones, sabiendo cuáles y cómo, conociendo cuáles y cuántos, cómo son y dónde están, cuáles son y dónde están, cuántos son y para qué sirven. Busquen cuál de todas estas opciones calza mejor con lo que nos están diciendo que se necesita para poder describir una comunidad vegetal. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ok, veamos. Nos dicen que para describir una comunidad vegetal se necesita un inventario de las especies que las componen. Entonces, ¿qué es un inventario de las especies? Saber cuáles especies la componen. Y tenemos que saber o tener una estimación de su respectiva abundancia. ¿Qué es la abundancia? Saber cuántos hay. Entonces necesitamos saber cuáles y cuántos. ¿Cuál es la única opción que se asemeja a esto? La opción B, que dice que para describir una comunidad vegetal hay que conocer cuáles y cuántos son los individuos que la forman. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Vamos a revisar rápidamente esta última pregunta porque ya hemos visto muchas de razonamiento lógico. Entonces, como ya hemos visto muchas de razonamiento lógico, a mí me interesa también que hagamos preguntas de matemática. Entonces, esta pregunta dice, las vacas son moradas, entonces los carros son voladores. Los carros son voladores, entonces los gatos son extraterrestres. Y tenemos todas las opciones. La A dice que los gatos no son extraterrestres. La B, que las vacas no son moradas, entonces los carros no vuelan.
La C dice que los gatos son extraterrestres, entonces los carros son voladores. La D dice, las vacas son moradas, entonces los gatos son extraterrestres. Y la E dice que los carros no son voladores. Entonces, analicemos todo. Si las vacas son moradas, los carros vuelan. Los carros vuelan, entonces los gatos son extraterrestres. Indirectamente lo que nos dice el texto es que si las vacas son moradas, los gatos van a ser extraterrestres, ¿verdad? Porque es una relación indirecta. Si las vacas son moradas, los carros van a volar. Y si los carros vuelan, los gatos son extraterrestres. Entonces, desde el principio, las vacas son moradas, causa que los gatos sean extraterrestres. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Aquí tenemos todas las respuestas. Y ahora vamos a ver ya preguntas de matemática que son las más, bueno, algo así como las más complicadas al momento del examen. Entonces vamos a ir revisando. Esta es la primera que vamos a ver. Dice, considere un sistema de numeración en el cual se tienen los siguientes símbolos con su valor numérico en el sistema decimal. Tenemos aquí todos los símbolos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que pensar que cada símbolo es un número. Por ejemplo, los números 13, 60 y 500 quedan representados de la siguiente manera. Este es 13, este es 60, vean cómo se escribe 60. 500, vean cómo se escribe, ¿verdad? Y la resta de los números es lo que nos preguntan. Nos preguntan cuál es la resta de este número y este número. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Calcular cuánto vale este número y restarle lo que valga este número. ¿Ok? Traten de hallar cuál es el patrón que hay aquí, cómo se representan las sumas y las multiplicaciones, y ya con eso podrían tener listo todo el problema. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan y ahorita lo vamos a revisar todo.
Ok, veamos. Si el símbolo está en el exponente, significa que es una multiplicación. Si está al lado, es una suma. Lo que tenemos al principio entonces sería 5 por 100, ¿verdad? Más 100 más 10 más 5. Haciendo esa operación nos da 615. El segundo término es 100 más 100 más 5 por 10. Acuérdense que tenemos que hacer primero las multiplicaciones antes de la suma. Luego, más 10 más 10 más 2. Eso da 272. Por lo tanto, hacemos la resta. La resta sería 615 menos 272. Y si hacemos la resta, nos queda que la respuesta es 343. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta. Muy bien. Ahora veamos esta pregunta. Nos dice, Anita tiene una pastelería. Tres de sus clientes compran torta chilena regularmente. El primero cada 8 días, el segundo cada 12 días y el tercero cada 16 días. Los tres coincidieron el 29 de enero del 2011. ¿Qué día volverán los tres a coincidir en la pastelería de Anita? Entonces, para poder resolver esa pregunta, ustedes lo que tienen que hallar es algo que se llama mínimo común múltiplo. Ya lo habíamos visto en una clase anterior, si no me equivoco. Entonces, tienen que tratar de aplicarlo y hallar dentro de cuántos días se van a volver a ver. Y cuando ustedes hallan dentro de cuántos días se van a volver a ver, marquen cuál es la opción correcta. Entonces, les voy a dar este 5 minutos para que la piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos.
de lo que hemos hablado, ¿verdad? Cuando vemos una pregunta así, nos piden hallar cuando unas personas vuelven a coincidir, cuando algo vuelve a ocurrir, o sea, y nos dan tres números o dos números, cuales sean, pensamos de un solo en sacar el mínimo como un múltiplo, ya que ese es el número en el que los tres valores ya van a coincidir otra vez. Para este caso es así. Tenemos, hacemos una línea donde vamos a poner los tres números que tenemos. Tenemos 8, 12 y 16. Entonces vamos sacando mitad de cada uno. Los tres tienen mitad. Entonces sacamos la mitad de 8, que es 4. La mitad de 12 es 6. La mitad de 16 es 8. Luego volvemos a sacar mitad. Vean que los tres tienen mitad, entonces todo bien. Sacamos la mitad de 4 es 2. La mitad de 6 es 3. La mitad de 8 es 4. 2 y 4 siguen teniendo mitad. Entonces sacamos mitad. Mitad de 2, 1. 3 no tiene mitad, lo dejamos igual. Mitad de 4, 2. Luego, el único que tiene mitad es 2. Sacamos otra vez mitad. Mitad de 2 es 1. 1 y 1 ya no se les puede sacar nada más. Al 3 solamente se le puede sacar tercera, entonces sacamos tercera. Tercera de 3 es 1. Entonces ya nos quedamos con 1, 1 y 1. Así que lo que tenemos que hacer es hacer esta multiplicación, y esta multiplicación nos va a indicar dentro de cuántos días se van a volver a encontrar. Esta multiplicación es el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo es hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 3, y eso da 48. ¿Qué quiere decir este 48? Que se van a volver a topar dentro de 48 días. Ahora hay que contar 48 días desde el 29 de enero del 2011. Entonces ustedes ahí empiezan a contar los días, y si cuentan bien los días, ¿verdad? Tienen que considerar que el 2011 es un año que no es bisiesto, entonces febrero tiene 28 días, ¿verdad? Eso es importante también. Y la respuesta es 18 de marzo. Entonces la respuesta correcta es la opción 2. Entonces, recapitulando, cuando ustedes les preguntan que algo vuelve a ocurrir, que tres cosas vuelven a coincidir, tenemos que pensar de un solo en sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo no es nada más que sacar todos los divisores que tienen los números, ¿verdad? Sacar primero los divisores que tienen en común y después los divisores que van teniendo por separado, hasta que al final nos quedemos con un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí. Eso es todo. Y cuando hacen la multiplicación de todo esto, ya llegan al mínimo común múltiplo, que les indica dentro de cuántos días vuelven a coincidir los tres que nos está dando el problema. Ahora vamos con esa otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la menor cantidad de colores con los que se puede pintar el siguiente dibujo si no se pueden quedar pintadas del mismo color dos regiones que comparten un lado? Es decir, si hay dos regiones que comparten lado como esta y esta, no pueden ser del mismo color. Entonces, ¿cuál es el mínimo de colores que podemos usar para que todas queden con un color diferente? Para todas las que están a la par. Entonces, recuerden que el consejo que yo les había dado es empezar primero con la menor cantidad posible de opciones. En este caso, la menor es 2, después prueban con 3, con 4 y con 5. Si es posible con 2, ya saben que esa es la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que intenten hacerlo y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Y vamos a ver ahora entonces cuáles son las opciones. Vemos que este círculo pega con varias regiones, ¿verdad? Choca con esta y choca con esta. Entonces, si este círculo es de un color, ese va a tener que ser de un color y ese va a tener que ser de otro color. Entonces, ese color tiene que ser uno, ese color tiene que ser uno y ese color tiene que ser otro. Entonces, tiene que haber mínimo 3 colores diferentes, ¿verdad? Luego, este color podría ser este mismo y este podría ser este mismo y ya estamos evitando los problemas. Veamos. Okay, aquí es como yo lleno los espacios. Le pongo a este color 1, entonces como ese es color 1, los que comparten lado no pueden ser iguales. Vean que este círculo no comparte lado con este, ¿verdad? Esto no es un lado, ¿ok? Una punta, un vértice no es lo mismo que un lado, tienen que tener cuidado con eso. Lo mismo aquí, ¿verdad? Esto no es un lado, esto no es un lado. Eso es como lo más importante en ese problema, que ustedes sepan qué es un lado y qué no es un lado. Luego, este es 1, entonces este tiene que ser 2 y este tiene que ser 2. Como este es 1 y este es 2, ese tiene que ser otro color. Ya no puede ser ni 1 ni 2, entonces ponemos un color 3. Entonces, como aquí tenemos 2, aquí podemos poner 3 y aquí podemos poner 1. Aquí ya pusimos 1, aquí podemos poner 3, aquí podemos poner un 2. Aquí ponemos un 2. Entonces, como aquí ya chocamos con 3, aquí hay un 1, no podemos poner ni 2 aquí, ni un 1 aquí, entonces ponemos un 3. Y como aquí hay un 3, aquí hay un 1, no podemos aquí poner ni 3 ni 1, entonces ponemos 2 y ya completamos toda la figura. Y nos dimos cuenta de que podemos llenarla toda con colores diferentes en cada parte que hay consecutivos, es decir, que no haya ningún color igual seguido. Como ya descubrimos que el mínimo son 3 colores, sabemos que la respuesta correcta es la opción 4. Ahora vamos a ver la clase número 3. La primera pregunta nos dice, fui al teatro, entonces gasté dinero. Fui al teatro, una conclusión válida es, nos dicen que si la persona va al teatro, entonces gasta dinero. Entonces, como esta persona fue al teatro, tuvo que haber gastado dinero. La respuesta correcta es la opción B, ¿verdad? Esa es muy fácil. La opción 2 nos dice, donde existe el amor, la noche no llega nunca. El amor es análogo. Análogo significa que cumple la misma función. Veamos que nos dicen que donde existe el amor, la noche no llega nunca. Entonces, el amor es lo opuesto de la noche porque impide que ella aparezca. ¿Qué es lo opuesto a la noche? Lo opuesto a la noche es el día. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. La tercera pregunta nos dice, el acontecer histórico parece haber escapado de nuestro control, debido a que todos los procesos en curso tienden a torcer su trayectoria hasta convertirse en algo desfigurado y completamente distinto u opuesto a cuanto se esperaba. Es cierto que tenemos todas las opciones. Veamos. Nos dice que el futuro está bajo control de los seres humanos. Vean que nos están diciendo que el acontecer histórico parece haber escapado de nuestro control. Entonces no podemos decir que el futuro esté bajo el control de los seres humanos. La B nos dice que las expectativas históricas se han cumplido. En ninguna parte se habla de que todo lo que las expectativas que han tenido los seres humanos se hayan cumplido. Entonces, como eso no lo dice el texto, descartamos esa opción. La C nos dice el devenir histórico se nos está escapando de las manos. Parece que antes el acontecer histórico estaba en manos de los seres humanos y eso ha cambiado, ¿verdad? Porque dice que parece haber escapado de nuestro control. Si ha escapado de nuestro control es porque antes estaba en nuestro control, antes estaba en nuestras manos. Entonces, implícitamente quiere decir que el devenir histórico se nos está escapando de las manos. La D dice las cosas suceden azarosamente, en ninguna parte se habla del azar. Entonces, como en ninguna parte se habla del azar, no podemos decir que la D sea una opción correcta. Y la E dice, en la historia la humanidad nunca ha controlado lo que le sucede. Otra vez lo que yo les he dicho, ¿verdad? Dicen que el acontecer histórico parece haber escapado de nuestro control. O sea que antes sí controlábamos lo que pasaba, nada más que llegó un punto donde ya lo dejamos de hacer. Por eso la opción E es incorrecta. Entonces, la única opción que no descartamos fue la C, y la C es la respuesta a esta pregunta.
Ahora vayamos con la 4. Esa sí ya lo van a empezar a hacer ustedes. Esta las resolví yo porque siento yo que ya hemos visto mucho lectura, entonces para que no sea tan cansado para ustedes. Veamos la 4, dice, ningún aspecto de la biología de Aristóteles ha ocasionado más polémicas que la importancia que concedió al concepto de causa final. Existen algunos biólogos, incluso en nuestros días, que todavía la consideran un concepto indispensable. Según el texto, lo que ha abandonado la mayoría de biólogos es, y tienen que buscar cuál de todas esas opciones calza con lo que dice el texto, ¿verdad? Que todo esto es algo que la mayoría de biólogos ha abandonado. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahora veamos. Vean que al final nos dice que existen algunos biólogos, incluso en nuestros días, que todavía la consideran un concepto indispensable, ¿verdad? El concepto de la causa final que propuso Aristóteles. Entonces, hay algunos biólogos que todavía la consideran un concepto indispensable. Vean que son algunos, solo algunos la consideran importante. O sea que como algunos la consideran importante, entonces la mayoría lo ha descartado. ¿Qué ha descartado? El concepto de causa final. Vean que no nos están hablando directamente de la filosofía de Aristóteles, menos de la biología, ¿verdad? No tiene sentido pensar que la mayoría de biólogos ha abandonado la biología. No nos hablan de todos los conceptos de la biología de Aristóteles, no nos hablan de la importancia de los conceptos, pero sí de lo que es el concepto de causa final. Entonces la opción E es la respuesta correcta. Ahora veamos esta otra pregunta. Dice, el lenguaje es el principal medio de comunicación entre las personas. Sin embargo, el solo conocimiento de las palabras y la gramática de una lengua no garantiza el éxito en la comunicación. Las palabras pueden significar más o algo distinto de lo que dicen. Entonces tenemos que ver qué implica el concepto de comunicación. Entonces, el texto lo que dice es que el solo conocimiento de la gramática y las palabras no garantiza una buena comunicación.
descartamos la A y la D, porque vean que la A dice dependemos de la gramática y la D dice que conocer muchas palabras de una lengua garantiza la comunicación. Ya nos quedan nada más tres opciones. No se afirma que el lenguaje sea el único medio de comunicación. Entonces descartamos la opción D. Tampoco se dice que las palabras tengan siempre el mismo significado. Quitamos la C y ya descartamos todas las opciones. De 5 nos queda nada más una. Entonces, ¿qué dice la B? Que la comunicación exitosa no se reduce al lenguaje. Y vean que nos dicen que el lenguaje es el principal medio de comunicación, pero el conocimiento de palabras y gramática, que no es un lenguaje, no garantiza el éxito en la comunicación. Entonces, la comunicación exitosa no se reduce al lenguaje. La opción B es la respuesta correcta. Vamos ahora con la pregunta número 6. Dice, el que puede decir cómo arde solo vive una pequeña pasión. Esa frase es pequeña, entonces siento que ustedes la pueden hacer. Y tenemos que ver qué es lo que da a entender el autor. Vemos, por ejemplo, que dice, el autor no valora la palabra, una gran pasión no puede expresarse en palabras, hace falta ser poeta para expresar correctamente las pasiones, el autor desprecia las pequeñas pasiones y todos los que viven pequeñas pasiones saben decir cómo son. Entonces, piensen cuál es la única que calza con el texto. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Analicemos ahora. Nos dicen que el texto afirma que si podemos decir cómo ardemos, lo que vivimos es una pequeña pasión, lo que da a entender que que las pasiones grandes no pueden ser expresadas. Es decir, si nosotros podemos decir cómo ardemos es porque estamos viendo una pequeña pasión. Entonces, una gran pasión no puede ser expresada con palabras, que es lo que dice la opción B. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Vean que la opción A dice el autor no valora la palabra. En ninguna parte se afirma que el autor no valore la palabra. Entonces, descartamos eso. La C dice hace falta ser poeta para expresar correctamente las pasiones. En ningún momento se habla de poetas. La D dice que el autor desprecia las pequeñas pasiones. No se dice que el autor desprecia una pasión u otra. Entonces, la descartamos. La E dice que todos los que viven pequeñas pasiones saben decir cómo son. Y eso no lo dice el texto en ninguna parte. Entonces, como eso no lo dice el texto, y ya vimos que solo hay una que puede ser la respuesta correcta, entonces esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la opción B. Vamos ahora con la pregunta número 7 que dice, en los anuncios comerciales, el mueble siempre práctico, el hogar siempre tranquilo, las vacaciones siempre encantadoras, la gente siempre bella y el ambiente siempre es agradable. Entonces, la realidad en los anuncios comerciales es siempre. Vean que nos dicen que el mueble siempre es práctico, o sea, eso es algo bueno, el hogar siempre es tranquilo, eso es algo bueno, las vacaciones siempre encantadoras, eso es algo bueno, la gente es bella, eso es algo bueno, y el ambiente es agradable, eso también es algo bueno. Entonces, como es algo bueno siempre, estamos hablando de que es una realidad satisfactoria, ¿verdad? No hay nada que nos indique que sea una realidad rentable, ¿verdad? Eso no tiene sentido, ni idealizada, porque eso no son ideas, o sea, no es como decir que eso es algo que la gente nada más idealiza, eso es algo muy posible, tampoco es una fantasía, ¿verdad? Hay muebles que son prácticos, hay hogares que son tranquilos y eso no quiere decir que sea un hogar fantasioso. Tampoco es exagerado, ¿verdad? Decir que un hogar es tranquilo, por ejemplo, que las vacaciones son encantadoras, pero sí son características satisfactorias. Entonces la opción E es la respuesta correcta. Ahora veamos esta pregunta y con esta vamos a terminar. Dice, en la medida en que la ciencia se vuelve más abstracta y en consecuencia más lejana de los problemas reales y de las palabras de la vida diaria, su utilidad aumenta. Entonces, ¿qué se concluye en el campo científico? Tenemos que ver cuál de todas estas calza con lo que dice el enunciado. Entonces, creo que eso es muy fácil. 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Y veamos que nos dicen que en la medida que la ciencia se vuelve más abstracta, en consecuencia más lejana de los problemas reales y de las palabras de la vida diaria, su utilidad aumenta. Entonces, mientras más abstracta sea, más útil se va a hacer. Entonces, más abstracción significa mayor utilidad. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. ¿Verdad? Tenemos que ver que eso es con la relación directa que hace. Se vuelve más abstracta, en consecuencia, más lejana de los problemas reales. ¿Verdad? Que esté lejana de los problemas reales no quiere decir que tenga menos realidad. Hay que saber hacer la diferencia entre esas dos cosas. Entonces, mientras más abstracta, más útil se vuelve. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Con eso terminaríamos el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos veríamos ahora hasta el viernes a la misma hora. Cualquier duda nada más me la escribe por correo. Y muchas gracias. Nos vemos.